Olis, buen provecho. Somos 3, vamos a esperar a tus compañeros. Un ratito, 5 minutos. Falta para que empecemos. Yo me acabo de tomar una rica chocolata. Y ahora quiero tomar tereré y siento que me va a hacer mal. Y un bizcocho. Ay, qué rico. No. Todavía.
Sí. Más rato, el tuyo. Buenas tardes, mis queridos estudiantes. Honrando su puntualidad y su compromiso, vamos ya a arrancar con la clase de hoy. Con la clase de esta tarde, vamos a iniciar con estudios sociales. Un momento. Y luego vamos a iniciar nuevamente con matemáticas para aquellos que se unan recién en esta tarde. Ustedes el día de hoy recibieron esta tarea de ciencias sociales. Lo que vamos a hacer es simplemente como leer, compartir y poder completar juntos los ejercicios que tienen. Más que explicarles, sería más bien como leer con ustedes y compartir juntos. El tema es causas y consecuencias de la independencia del Paraguay. Y primeramente tenemos esta imagen que dice 207 años, pero en realidad este año ya cumplimos 209 años de la independencia del Paraguay, el 14 y 15 de mayo. Dice que esta casa de la independencia tiene una importancia histórica, ya que los principales protagonistas de la independencia del país la usaron como sede secreta de sus reuniones. Un lugar de referencia en el circuito histórico asunceno y nacional, y sin duda es el sitio más representativo de la independencia paraguaya de España en el año 1811. Nosotros ya habíamos hablado de esto en aula, como esta casa fue utilizada por los próceres en 1800. Y aquí la primera pregunta. ¿Qué hecho histórico te transmite la casa? ¿Qué hecho histórico representa? Junior, ¿qué hecho histórico representa esta casa? No sé, no me acuerdo. No se me viene. ¿Qué nombre tiene esta casa? Casa de la Independencia. La Casa de la Independencia. Entonces, ¿qué hecho histórico representa? Si solo te fijas en su nombre. Historia del Paraguay. Del Paraguay. La independencia del Paraguay. Entonces, muchísimas gracias, Junior. Esa imagen, esa casa nos transmite, nos recuerda la independencia paraguaya de la corona española.
Eso transmite. Leo y comento la siguiente información. Seguidamente realizo las actividades propuestas con el acompañamiento de mi familia. Aquí tenemos nuevamente una imagen. Y vamos a leer esto. La independencia del Paraguay es como se conoce el proceso mediante el que la antigua gobernación, luego Intendencia de Paraguay, logra independizarse del vínculo colonial con España y de los conflictos que se suscitan en la región mientras esto ocurría. Es un proceso que se inicia en mayo de 1811, momento a partir del cual se pasa por varias etapas hasta el reconocimiento por parte de España en 1880. Paraguay promulga su independencia en 1811, pero España la reconoce independiente recién en 1880. Vamos a leer un poquito sobre las causas externas, las causas internas y las consecuencias. Las causas externas son aquellos hechos que ocurrieron fuera del territorio paraguayo, pero que tuvieron igual su repercusión para hacernos independientes. La primera causa externa, la invasión de Napoleón Bonaparte a España. Napoleón obliga al rey español Carlos IV a abdicar a favor de su hijo Fernando VII, que significa abdicar, renunciar a su trono para que su hijo pueda asumir la corona. Una vez que éste asumió el trono, Napoleón lo hace prisionero. Napoleón encierra a Fernando VII y nombra como rey de España a su hijo José Bonaparte. Perdón, a su hermano José Bonaparte. Por este motivo son creadas las juntas de regencia como reacción a la invasión napoleónica, rechazando la autoridad del nuevo rey francés y gobernando en representación de Fernando VII en cautiverio. Los españoles no estaban de acuerdo con que José Bonaparte gobernara España. Crearon estas juntas para seguir gobernando en nombre de aquel que ellos consideraban rey. La segunda causa, las invasiones inglesas al Río de la Plata. Esto se produjo entre 1806 y 1807. Como venganza ante el apoyo de España a Francia, país que había atacado a Inglaterra años antes. Además, las colonias españolas estaban desprotegidas, pues su rey Fernando VII estaba en cautiverio y la península invadida. Entonces, era muy oportuno para Inglaterra ganar más territorio. Nosotros sabemos que las coronas de Inglaterra, España y Portugal siempre estaban peleando por territorios en el continente americano. Como la corona española estaba debilitada porque el rey Fernando estaba en cautiverio, Inglaterra vio la oportunidad de poder adquirir mayor territorio en Sudamérica. La tercera causa es la independencia de Buenos Aires y las pretensiones de la Junta porteña. En España, las juntas de regencia reasumieron la soberanía, desconociendo al invasor. En Buenos Aires se tomó la misma determinación, creándose la Junta Gubernativa,
el 25 de mayo de 1810 para gobernar en nombre de Fernando VII. Esta junta gobernativa envió delegados a las gobernaciones de intendencia con la pretensión de crear una gran nación con Buenos Aires como capital, anexando a las demás ciudades. Entonces, las juntas de regencia seguían apostando por el rey Fernando VII. ¿Qué pasa con Buenos Aires? Se crea la junta gubernativa y pretenden que todas las demás intendencias se anexen a ella. Luego vamos a seguir leyendo y conociendo un poquito más, pero como nosotros sabemos, cuando Paraguay se declara independiente, la Junta de Buenos Aires lo intima a unirse a ese nuevo régimen, el cual todos los paraguayos habían rechazado en aquel entonces. Causas internas. Las causas internas, aquello que ocurría dentro del territorio paraguayo. ¿Qué pasaba en nuestro país por aquellos tiempos, por aquellos días? Entre las causas de la emancipación nacional podemos destacar la implantación de las reformas borbónicas, ocasionando los siguientes efectos. Emancipación, poder ser libres e independientes. Las reformas borbónicas. En España existe lo que se conoce como dinastía borbónica. Esto también representa o trae consigo ciertas acciones políticas, económicas y sociales que se decide implementar en Hispanoamérica. Pero ¿qué ocurre en Paraguay? Existe primeramente opresión política. Los criollos fueron desplazados de sus cargos por los españoles, quienes eran nombrados desde España. Los criollos son personas. Un momentito. Los criollos son aquellas personas nacidas en Hispanoamérica, pero cuyos antecesores son españoles. Pero ellos también son desplazados y de algún modo discriminados por no haber ya nacidos en España. Existe también opresión económica. Existía la existencia de injustos impuestos para el Paraguay que debía así mantener económicamente a otras ciudades, como por ejemplo Buenos Aires. ¿Cómo se aplicaban estos impuestos? Paraguay se dedicaba a la exportación de varios productos que eran enviados desde este país al viejo continente, a Europa. Pero debido a que somos un país mediterráneo, existían varias trabas para poder salir por mar. Opresión social. Debido al servicio de milicias, se enviaba a criollos a ser partes de otros ejércitos, dejando sus hogares y chacras. La mayoría de la población continuaba pobre, atrasada y en régimen de servidumbre, siendo una minoría española privilegiada. Obviamente, en el ejército eran asignados aquellas familias como más vulnerables, por así decirlo, para que ocuparan como los puestos más peligrosos y así los españoles como tener mayor seguridad de poder sobrevivir a los ataques de las invasiones con otras fuerzas. Otra causa interna, la toma de conciencia de sus propias fuerzas. Se da cuando los soldados paraguayos toman conciencia de su capacidad guerrera al enfrentarse y ganar a las tropas inglesas cuando invadieron el Río de la Plata. Paraguay, o los soldados paraguayos, ganan varias batallas en el Río de la Plata. Eso hizo que ellos pudieran conocerse y ganar valor de que ellos podían enfrentar un proceso de independencia,
que requiere es eso mismo, independizarse y hacerse cargo de un territorio que consideraban suyos. Otra causa, el sentimiento nacionalista paraguayo, visualizado concretamente en el Congreso del 24 de julio de 1810, presidido por Velasco. En esta coyuntura, la nación tomó conciencia de sí misma, de que existía como tal y solo requería la autonomía política. Esta era la esencia de la ideología, independencia o autonomista. Los paraguayos, nuestros próceres, se dieron cuenta de que existía una nación, que no solamente éramos un anexo de España o un anexo de Buenos Aires, que había una raza, que había personas con una cultura propia, con un sentimiento muy propio que nos hacía diferentes y que eso podíamos utilizar para poder salir adelante y sobre todo tener representatividad como nación, no solamente como una provincia o una intendencia. Las consecuencias de nuestra independencia. Aquí se habla muy poco de las consecuencias, pero dice parte de lograr una sociedad más igualitaria, sin división social por el origen de las personas. La autonomía política, esto quiere decir gobernarnos a nosotros mismos. Decidir nuestro futuro. Al independizarnos también algunos países vecinos reaccionaron, no queriendo reconocernos como país y ambicionando los territorios que poseíamos desde la época colonial. Por eso también provocaron trabas al comercio paraguayo. Definitivamente independizarnos no fue un proceso sencillo. Adquirimos muchos derechos, pero también nos enfrentamos a ese proceso de gobernarnos solos. Antes teníamos quien nos decía cómo hacer las cosas. Desde la independencia, el Paraguay tuvo que administrarse social y políticamente por sí mismo. Y eso también es un desafío cuando no existe un consenso. Que es también lo que nos ocurre ahora. Antes en las escuelas, ustedes le tenían a la profe ahí, que les decía qué hacer y cuándo hacer y qué tiempo tenían. Ahora la profe les manda las tareas y ustedes tienen que administrar su tiempo. Es un proceso que requiere de la independencia, pero que también requiere conocernos, requiere responsabilidad. Y es como un poquito para relacionar con el contexto que estamos pasando. Elaboro un mapa conceptual de la independencia nacional. Hola, profe. Hola. Perdón, llegué tarde. Hola. Bien, bienvenido. ¿Me ayudas poniendo en silencio tu micrófono, porfa? Y ya con... Ok, vale. Sí. Espera un ratito. Ejecuta. Me vino y se mete eso. Nos dice elaborar un mapa conceptual. Entonces, en la parte de arriba, en la parte grande, vamos a poner el tema. Y nuestro tema es la independencia del Paraguay. Entonces,
Este cuadro lo dejamos como un título grande que va a decir Independencia del Paraguay. ¿Qué hablamos de la independencia del Paraguay? Hablamos sobre las causas internas que podemos poner aquí, las causas externas y las consecuencias. Y nombramos 2 de cada uno. O sea, aquí si pongo causa externa, entonces escribo en este cuadrito invasión de Napoleón Bonaparte a España, y aquí puedo escribir independencia de Buenos Aires y las pretensiones de la Junta porteña, por ejemplo. Causas internas, aquí como faltó más esquemita, pero pueden escribirlo todo en ese cuadrito. Las causas internas son la opresión política, la opresión económica y la opresión social. Y aquí pueden poner las consecuencias de la independencia e ir citando. Las consecuencias que fue lograr una sociedad más igualitaria, también la autonomía política, también adquirimos trabas en el comercio por las ciudades vecinas. Entonces, ir completando de esa forma esto. Aquí nos dice, trazo una línea de tiempo en donde coloco los hechos que precipitaron la independencia paraguaya. Ok, voy a hacerlo aquí solamente para mostrarles una línea de tiempo, debería de ser como una línea recta. En donde fijamos algunos años y ustedes en sus materiales da 4 fechas importantes, 1806, 1808 y 1809. Entonces, podemos ir marcando y colocando 1806, que fue la invasión inglesa al Río de la Plata. En 1808, podemos colocarlo aquí, la invasión napoleónica a España. En 1810, la formación de la Junta de Buenos Aires, y en 1811 tenemos la independencia del Paraguay. Es más o menos así como se hace una línea de tiempo. Luego aquí nos dice, escribo las causas de la independencia paraguaya. Causas externas y causas internas. Aquí es un poco repetir lo que ya pusimos en nuestro esquema. Las causas externas, la invasión de Napoleón a España. Luego tenemos la invasión inglesa al Río de la Plata, que se produjo en 1806. Esas son causas externas. Las causas internas tienen 2.
Puede ser la opresión política, la opresión social, la opresión económica. Luego aquí nos pide 3 consecuencias de la independencia paraguaya. Tenemos mayores libertades, tenemos mayor igualdad social, pero también tenemos otra consecuencia que es la negativa, que son las trabas comerciales por parte de las ciudades vecinas. Aquí nos dice leer, nos pide leer el himno nacional paraguayo y luego contestar una serie de preguntas. Dice la primera línea: a los pueblos de América infausto. ¿Qué significa infausto? Significa desgracia. 3 centurias, un cetro oprimió. Centurias viene de 100 años, 3 centurias se refiere a 300 años. Entonces las primeras 2 líneas habla a todos los pueblos de América que estuvieron en opresión. Mas un día soberbia surgiendo, basta dijo y el cetro rompió. Aquí nos habla de esa consecuencia interna que estuvimos hablando más arriba, cuando el pueblo paraguayo reconoce que puede por sí mismo gobernarse. Por eso dice soberbia surgiendo. Basta dijo y el cetro rompió. Se refiere a la corona española. Nuestros padres lidiando grandiosos. Se refiere a nuestros antepasados que iniciaron este proceso de independencia. Ilustraron su gloria marcial. Gloria marcial se refiere, el término marcial en realidad se refiere mucho a los procesos de guerra. También se refiere como a caminar erguido, como lo hacen los militares. Cómo sentirse con autoridad. Y trazada la augusta diadema. Pero este participante no. Trozada es como una herida fuerte. Augusta significa algo que merece como respeto por su solemnidad. Y la diadema es la corona que se utiliza. También hoy en día se usa como la palabra diadema para aquellos adornos que se utilizan como en la cabeza, como pequeñas coronitas. Pero se refiere acá que fue cortada como ese respeto tal que se le tenía que tener a la corona española. Eso fue cortado por nuestros próceres. Y dice, enalzaron el gorro triunfal. El gorro triunfal o gorro frigio, que nosotros decimos en otra canción, representa al pueblo y era propio de la Revolución Francesa. Es como un gorro rojo que se utiliza y que se enaltece cuando se logra algo en nombre del pueblo, porque eso representa al pueblo. Y nuestro coro dice, paraguayos, república o muerte. Ese era como el lema de guerra. Obtener esa soberanía. Nuestro brío nos dio libertad. Brío significa energía, valentía. Puede usarse como el brío de sus ojos me inspira, porque uno ve energía. Ni opresores ni siervos alientan. Donde reina unión e igualdad. Entonces, se quería como una sociedad sin opresión, donde se eliminara la esclavitud y la servidumbre. Dice donde reina unión e igualdad, que es algo que hasta ahora sigue como costando mucho y es algo que seguimos anhelando como paraguayos. Nuestro himno en realidad fue escrito por un uruguayo, Francisco Acuña de Figueroa,
por pedido de Carlos Antonio López el 20 de mayo de 1846. Esta música es mucho más larga, aquí faltan alrededor de 6 estrofas, pero esta es como la oficial, la que la cantamos en todas las instituciones públicas del Estado. Esta versión es de Remberto Jiménez. Es una recomposición y esa recomposición fue hecha a pedido del presidente Eusebio Ayala en 1933, muchos años después de su elaboración. Fue una parte cortita la que cantamos. Y a pesar de eso, cuando se juegan partidos de fútbol se vuelve a recortar nuestro himno. Como dato curioso. Los ejercicios. ¿Qué sentimientos me transmite la letra de la música? Y esto es sumamente personal. Es qué nos dice, qué le dice a cada uno de ustedes. A mí me cuenta la historia. A mí me genera sentimientos de nación, pero eso es mío. A cada uno de ustedes, ¿qué les transmite? ¿En qué siglo se produjo la independencia del Paraguay? El año es 1811, entonces el siglo es 19. Los siglos se escriben con números romanos. Una X, una Y y otra X. ¿Qué significa la palabra independencia? La independencia viene de independiente. En este caso se refiere a la condición de un territorio que no depende políticamente de ningún otro. ¿De quiénes nos independizamos? Esto también lo sabemos, nos independizamos de la corona española. ¿Cómo se debe comportar una persona que dice poseer sentimiento nacionalista? Alguien que dice sentirse paraguayo, ¿cómo debe comportarse? Eso es algo como muy personal que quiero que ustedes escriban. Y el último dice, teniendo en cuenta los hechos, imagino y represento por medio del dibujo la alegría en la plaza tras la independencia del Paraguay. Entonces, ¿cómo se habrá celebrado esa independencia? Que lo dibujen y lo representen. En unos momentos vamos a volver por el mismo canal y vamos a empezar con matemáticas, pero antes vamos a ver qué dudas quedaron de esto. Así que si se les aparece que se termina el tiempo, entonces vuelven a entrar en el mismo link que les compartí.